Muy bien, pues comparto entonces algunas primeras intuiciones con respecto a los signos de los tiempos. Voy a compartirles algunos signos que a mi juicio son locales, es decir, aparecen como, digamos, como procesos a lo largo y ancho del planeta, pero me parece que tienen una aplicación local en el país y que forman parte, digamos, de lo que nos circunda civilizatoriamente en esta segunda década o inicios de la tercera década del siglo XXI. Primero creo que ustedes y yo estamos viviendo 5 hegemonías. Entiendo por hegemonía una realidad impuesta, pero impuesta no precisamente por los de arriba o no precisamente por las oligarquías o no precisamente por quienes tienen poder. Entiendo una hegemonía como una realidad de hecho impuesta a base particularmente de consensos sociales. Es decir, una hegemonía es aquello que aparece como reproducción de vida y como reproducción de vida sostenida a partir de convicciones, a partir de ideas dominantes, a partir de valores compartidos. Y por eso estas hegemonías lo son, es decir, por eso son dominantes, porque no solamente se trata de una imposición de una minoría a una mayoría. En realidad, estas hegemonías están muy compartidas, particularmente por buena parte de los sectores sociales que componen la humanidad. Y por eso son difíciles de desterrar. Pero nada que no haya ocurrido a lo largo de la historia. Son hegemonías, como siempre, que se sostienen mientras decidan sostenerse. Toda hegemonía naturalmente genera automáticamente una resistencia o una contraposición, y es ahí donde van generándose algunas grietas. Algunas duran poco tiempo, otras mucho tiempo. Pienso que hoy las más fuertes, las más duras, las más acendradas, las más enraizadas en nuestro tiempo son estas 5. El capitalismo neoliberal, el racismo, el patriarcado, el antropoceno y el crimen organizado global. A mi juicio, son las 5 hegemonías más, digamos, más presentes en nuestra vida, porque cada una de ellas, aunque son globales, las podemos ver a nuestro alrededor, independientemente de si están compartidas más o menos en algún país determinado. Estas hegemonías naturalmente tienen distinta duración o distinta longevidad. Podríamos pensar que el capitalismo neoliberal tiene en esta dimensión de mercantilización de toda la vida, o también de lo que podríamos denominar la absolutización del mercado. En esta fase podríamos decir que por lo menos tiene 40 años. Sin embargo, el patriarcado podríamos decir que tiene por lo menos 5,000 años. Entonces, digamos que son imposiciones que van siendo compartidas, que van siendo sostenidas a lo largo del tiempo, y evidentemente algunas de ellas de más corto tiempo, otras de muy largo tiempo. El antropoceno naturalmente es el resultado particularmente de la revolución industrial a principios del siglo XIX, y con la agudización del capitalismo neoliberal, pues evidentemente se ha depredado aún más los bienes naturales. El crimen organizado global, podríamos decir que tiene una duración de aproximadamente 150 años. Tendríamos que mirar hacia atrás, tendríamos que mirar básicamente la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la creación de la Cosa Nostra siciliana, que logró a finales del siglo XIX trasladarse a América, a Estados Unidos particularmente. Es ahí donde empezaron las primeras ramificaciones transcontinentales del crimen organizado, que terminaría haciéndose un modus operandi en muchos países. Pero hoy podríamos afirmar, sin lugar a dudas, que en todos los países
hay presencia de múltiples facetas y rostros del crimen organizado y que hoy ya no se puede distinguir con toda claridad quién forma parte del crimen organizado y quién no, porque hoy claramente bancos, gobiernos y todos aquellos rostros aparentemente formales, honestos y o institucionalizados que aparentemente tendrían que estar en la lógica legal, pues en realidad forman parte ya cada vez más de las cadenas del crimen organizado global, como ha habido ya mucha información al respecto. Los últimos ejemplos de ello los ha publicado este conjunto de periodistas que hacen investigación, digamos, de más profundidad, que es, y que tiene que ver con la Pandora Papers y otros tantos, ¿verdad? Entonces, en donde han aparecido bancos aparentemente muy respetables, pero que se han encargado las últimas décadas de lavar dinero, entre otras. Entonces, digamos, grosso modo, tendríamos que decir que estas 5 dominancias, estas 5 hegemonías, son las que nos mantienen de alguna manera, digamos, en una fotografía del siglo XXI. Ahora bien, cada una de estas hegemonías tiene su propia resistencia. Y esa resistencia es una resistencia que se puede organizar a partir de un conjunto de expresiones organizadas, desorganizadas, de un conjunto de apreciaciones económicas, políticas o simbólicas, o incluso eclesiales, también podríamos decirlo. No hay ninguna hegemonía que no tenga respuesta, todas la tienen. Y quizás lo más interesante o lo más importante sería apreciar en dónde están y cuáles son sus capacidades. Pero por lo pronto, a mi juicio, estas 5 hegemonías son las que hay que bregar en términos simbólicos, pero también en términos organizados. Ahora bien, en términos políticos, lo que habría que decir es que vivimos una época de muy mala política, en el sentido de que prácticamente todos los países experimentamos polarización política. Es una seña de este tiempo, es una característica de los tiempos actuales. La polarización política se define esencialmente a partir de 2 bandos que se pelean la verdad en la narrativa. Y esta verdad se disputa todos los días y se disputa básicamente en redes sociales. Esta polarización política propia de nuestro tiempo, desgraciadamente, echa a la política en el sentido estricto, es decir, al cuidado de la comunidad, a la periferia, y más bien se pone en el centro la disputa por una interpretación de lo que ha ocurrido. Y ese es el problema que vivimos actualmente, porque la polarización política, al darse en absolutización de verdades, distancia amistades, distancia personas queridas, distancia familiares, porque han decidido llevar al terreno de lo personal una idea en torno a una interpretación de lo que está pasando o de lo que está ocurriendo, porque se ha decidido apoyar o defender o defenestrar, según sea el caso, una de estas 2 posiciones. Y desgraciadamente la polarización política se lleva entre los pies, entre las patas, el tejido social, que ya de por sí está roto, pues desgraciadamente muchas veces el tejido social de las amistades o el tejido social de las familias también se ve roto por esta polarización política. Naturalmente, en México vivimos nuestra propia polarización, a la cual ya hemos dedicado también algunos análisis. Aquí diré solo algunos elementos, pero es parte de lo que desgraciadamente estamos viviendo, no solamente en México, sino, insisto, en buena parte del mundo. La política en ese sentido, entonces, se está viviendo en las sociedades con mucha estridencia, con mucho ruido. Buena parte de esa estridencia tiene que ver con noticias falsas o fake news, a pesar de que ya llevamos varios años con esta condición y con esta naturaleza, no dejan de llenar nuestros buzones, nuestras redes sociales,
este tipo de informaciones falsas. Desgraciadamente, estas sociedades en las que nos encontramos y que vivimos con esta naturaleza de fake news, se abusa de los adjetivos calificativos y por eso encontramos discursos de odio, evidentemente mucha desinformación y lo que algunos denominamos o lo que algunos también denominan la era de la posverdad, es decir, aquello que se sitúa por encima de los hechos fácticos, por encima de aquello que se sitúa de lo que realmente ocurrió, pero la posverdad se mueve en torno a muchas verdades virtuales que llegaron a un teléfono celular, pero que probablemente no solamente nunca existieron, sino que probablemente nunca existirán, pero en la cabeza, en la mente o en el corazón de alguien son más que verdades y por eso a raíz de ello, pues deciden tomar decisiones o deciden tomar posiciones. Lo más interesante, por decirlo menos, es que vivimos una época más de emociones que de reflexiones. Por eso, en muchos sentidos, para mucha gente, es mejor ver un video que leer un libro. Es mejor ver un meme que apreciar una reflexión de un artículo que probablemente sea un poco largo. Estamos viviendo más bien entonces una cantidad muy importante de información que satura particularmente no solamente nuestra capacidad de entendimiento, sino nuestra capacidad para ordenar esta información. Estamos en ese sentido, como lo decía en su momento Giovanni Sartori, estamos en el fortalecimiento del Homo videns, y en retroceso el Homo sapiens. La corteza frontal de nuestro cerebro, que es la que nos hace pensar, la que nos hace detenernos frente a determinados sucesos, está siendo retado más bien frente a otras partes del cerebro que privilegian las emociones y que privilegia el placer o el placebo, particularmente de las reacciones más inmediatas frente a las reacciones más mediatas. En esta lógica y en este contexto, vivimos también y asistimos a la prevalencia de los hiperliderazgos sobre partidos políticos e instituciones débiles. Es decir, estamos asistiendo a lo que podríamos denominar la depresión de lo que en su momento, en el siglo XX, fueron las grandes instituciones políticas, que fueron los partidos y los gobiernos. Hoy lo que vemos, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, son más bien liderazgos unipersonales que se ponen encima de los partidos o que se ponen encima de los gobiernos. Y estos liderazgos, que pueden ser carismáticos o que pueden ser populares, etcétera, pues es lo que está dominando buena parte del mundo. Y por eso hemos dejado de creer o hemos dejado de vehiculizar nuestras demandas a partir de lo que entonces se denominaban los agregadores de intereses, los partidos, las sociedades civiles, los gobiernos. Y más bien, hoy todo se vehiculiza a través de un líder, sea para sostenerlo o para retarlo, sea para amarlo o para odiarlo, ¿verdad? Así parece que se va básicamente ordenando la vida política en este tiempo. También es importante decir que en varias partes del mundo, la vida política, la vida social, atraviesa muchas respuestas heterogéneas, variadas y contradictorias, particularmente en torno a la principal lectura que se hace sobre el modelo neoliberal. Distintas sociedades, distintas luchas por el poder, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en el que nos encontramos, que somos los países que estamos en vías de desarrollo o en periferias económicas. Tenemos una interpretación sobre esto y a partir de ello volcamos nuestro voto, nuestras inclinaciones o nuestras movilizaciones. Así que
en varias partes del mundo tenemos diferentes respuestas y esas respuestas pueden ser completamente contradictorias. Voy a poner un ejemplo. En Europa, el neoliberalismo, por ejemplo, está siendo enfrentado particularmente por muchos grupos de ultraderecha, por partidos nuevos de ultraderecha, para quitarse de encima el peso de la Unión Europea y lo que supone eso. En cambio, en América Latina, el neoliberalismo está siendo retado particularmente por los partidos de izquierda o por las nuevas fuerzas de izquierda que hay en América Latina. Y pues como ustedes seguramente habrán seguido la pista, el último año ha sido un año muy interesante en América Latina por los triunfos electorales de esta izquierda. Recordemos que en América Latina la izquierda como la derecha son diferentes izquierdas y son diferentes derechas. Y esta opción de izquierda ha ganado elecciones presidenciales en Honduras, en Perú y recientemente en Chile. Son distintas maneras de enfrentar esta era neoliberal, distintas maneras. En América Latina le hemos enfrentado de una manera, en Europa se ha enfrentado de otra manera, en Estados Unidos se ha enfrentado también de otra manera en su momento, eligiendo a Donald Trump, que llevaba una visión de nacionalismo industrial, que lo empujó particularmente a la presidencia. Decir una constatación de una investigación que hemos hecho en las universidades jesuitas en América Latina, que somos 30, hicimos una investigación sobre la democracia y sobre los valores democráticos en América Latina, y hemos constatado que las democracias caminan hacia las autocracias, y las autocracias no están convencidas de caminar a la democracia. Es una hipótesis que vamos corroborando poco a poco. Nos ha llamado la atención naturalmente lo que ha sido la evolución política en Estados Unidos, que es una de las democracias que durante mucho tiempo tuvo cierta estabilidad, pero que particularmente en la era Trump retrocedió significativamente con respecto a esos valores democráticos razonablemente compartidos. Y como se sabe, pues el pasado 6 de enero se cumplió un año de este famoso asalto al Capitolio, que es quizás la principal amenaza que ha tenido Estados Unidos a su democracia. Y particularmente hay un sector muy importante de norteamericanos que estarían muy gozosos de poder reproducir otro tipo de valores que no sean precisamente lo que supone una democracia. Es decir, la instalación de la violencia como principal modo de vida, que es lo que va poco a poco ganando terreno en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces, pues es quizás una de las miradas más amplias que podríamos hacer. Desgraciadamente, la democracia, como se entiende, es decir, la vivencia de pesos y contrapesos, el que exista, digamos, no solo un poder, sino muchos poderes, el que podamos votar, elegir a nuestros gobernantes cada tiempo, el que tengamos libertad de expresión, el que tengamos libertad de asociación, el que tengamos posibilidad de participar civil y socialmente sin que haya represión, son razonables indicadores de democracia. Y sin embargo, buena parte de estas condiciones se van perdiendo. Insisto, no solamente en aquellos países en donde ya estaban razonablemente ganadas, sino en aquellos países donde nos faltaba mucho por avanzar y donde seguimos retrocediendo en estos campos. Me gustaría compartir también, a propósito de los signos de los tiempos, una mirada reflexiva de uno de los pensadores globales que más me gustan, que más me parece están pensando a profundidad y que más nos están interpelando en términos de cómo decidimos entender este tiempo y también cómo vamos enfrentando este tiempo. Byung-Chul Han, pensador coreano que está en este momento, que tiene ya mucho tiempo viviendo en Alemania, pero que particularmente en la pandemia, me parece, ha presentado razonables reflexiones que me parecen profundas y que creo que vale la pena seguir reflexionando. Él tiene en este momento un texto que se llama No Cosas y tiene muchísimas reflexiones que vale la pena atender
yo solo comparto con ustedes dos. Esta primera tiene que ver con lo que él denomina el fenómeno de la información en este tiempo. Él dice que la información por sí sola no ilumina el mundo, incluso puede oscurecerlo. A propósito de lo que cae, insisto, a nuestras redes sociales, a nuestros buzones, a todo aquello que tenemos para informarnos. No ilumina el mundo, incluso puede oscurecerlo. A partir de cierto punto, la información no es informativa, sino deformativa. Por eso, no solo se refiere a la información política, que es quizás en la cual está mucho más claro que la información es deformativa, sino todo aquello que circunda a nuestro alrededor. Hace tiempo, dice Byung-Chul Han, hace tiempo que este punto crítico se ha sobrepasado. El rápido aumento de la entropía informativa, es decir, el caos informativo, nos sumerge en una sociedad posfáctica, en una sociedad que va más allá de los hechos en sí, que es quizás una de las mayores perversiones que yo aprecio que tenemos en la sociedad, porque comenzamos a construir verdades a partir, insisto, de lo que no ha ocurrido, que a eso llamamos sociedad posfáctica. Se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso. Se ha nivelado. Para muchas personas, lo falso es verdadero y lo verdadero es falso. La información circula ahora sin referencia alguna a la realidad, en un espacio hiperreal. Las fake news son informaciones, las falsas noticias, son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Una psiquiatra diría en este tiempo que estamos necesitados de alimentar nuestra dopamina, esa hormona que vive justamente de esto. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. Lo que acabamos de leer, lo que me impactó, lo que me provocó efectivamente una conmoción. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye a la verdad. Creo que cada uno de estos renglones que nos comparte Byung-Chul Han ameritarían con nuestra comunidad, con nuestras familias o nuestros vecinos, una oportunidad para poder constatar en qué medida podemos estar haciendo justamente esto, replicando y nivelando lo verdadero y lo falso. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes de este texto, No Cosas, de Byung-Chul Han, tiene que ver con un capítulo que es realmente muy bueno y que dedica al silencio. Dice este pensador coreano, lo sagrado está ligado al silencio. Hoy vivimos en un tiempo sin consagración, es decir, sin silencio. La hipercomunicación, el ruido de la comunicación, desacraliza, profana el mundo. Nadie escucha. Cada individuo se produce a sí mismo. El silencio no produce nada. Por eso, el capitalismo no ama el silencio. El capitalismo de la información produce la compulsión de la comunicación. Con mis colegas en la universidad hacemos efectivamente ejercicios en torno a esta
a este espacio, porque una reunión entre profesores para poder valorar cómo estamos viviendo la pandemia, cómo están nuestros alumnos, cómo hemos vivido también los profesores este tiempo, implica escucharnos unos a otros. A veces hemos dedicado 2 horas a una reunión, pero una persona que ha dicho su palabra, que le ha tomado 5 minutos, tiene que esperar 1 hora 50 minutos para escuchar a los otros. Y no es fácil. Escucharnos entre nosotros no es fácil. Y por eso qué importante una mirada sobre el silencio y una mirada sobre esta posibilidad de entender en qué medida el silencio ocupa un papel importante en nuestras vidas. Muy probablemente por los asistentes a esta reunión, muchos de ustedes, miembros integrantes de una orden o congregación religiosa, por supuesto que dedican tiempos importantes al silencio, lo cual les permite tener evidentemente mucha condición sana frente a este mundo. Pero naturalmente no es precisamente lo que más prevalece en nuestra sociedad. Creo que aquí hay entonces un espacio importante para generar aquellos espacios que nos permitan derrotar al capitalismo de la información en términos de compulsión de la comunicación. Otra mirada a los signos de los tiempos, para mí, naturalmente es algo que yo he escogido porque llevo muchos años planteando el tema de lo que comemos, de lo que bebemos y de cómo está este consumo, particularmente en México y en América Latina. Una mirada que nos ha hecho presente en términos de estadísticas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es que se derrocha entre 25 y 30% de la comida a nivel global, mientras 820 millones de personas en el mundo pasan hambre y cerca de 2,000 millones tienen sobrepeso, que creo que es particularmente lo que muchas veces hace tiempo no salía en los informes sobre el problema del hambre. No solo es el problema del hambre, sino también es el problema del sobrepeso. Hay una relación directa entre el cambio climático y la degradación del suelo global, zonas más áridas, pérdida de biodiversidad y desertización, lo cual nos lleva particularmente a un curso de acción relacionado con la necesidad de cambiar los hábitos de consumo. A mi juicio, el tema del consumo es quizás y probablemente lo que define hoy el capitalismo neoliberal. Y por lo tanto, si es el consumo, la gran clave es qué comemos y qué bebemos. Por eso me parece muy interesante lo que está pasando actualmente en México, particularmente con este paso que se dio para que buena parte de la comida que tiene exceso de sodio, azúcares, etcétera, tuvieran sellos. Para que tuvieran sellos, hubo que pasar muchas décadas para que la agroindustria tuviera que aceptar a regañadientes los sellos que ahora vemos a la hora de comprar. Es todo un tema, como sabemos, así como también ha sido todo un tema sacar la comida chatarra y las bebidas azucaradas de las escuelas durante décadas muy bien instaladas. Todo esto tiene que ver naturalmente con nuestro tiempo, con nuestros hábitos cotidianos, y por eso me parece muy relevante siempre y muy interesante que muchas partes hoy de esas famosas revoluciones a las cuales aspirábamos en términos políticos, hoy tienen que ver con otras dimensiones y con otros campos. Hoy la alimentación tiene que ver en buena medida con una lucha política y con una lucha económica. Por eso me parece muy interesante el tema de las resistencias y las emancipaciones. Creo que hoy la resistencia es una forma de victoria, porque en el tiempo que vivimos, los grupos dominantes, ahí sí, los grupos dominantes y los actores dominantes aspiran a desmoralizar y a desmovilizar. Por eso,
cuando hay una resistencia, aunque sea pequeña, a mí me parece que ya tenemos una forma de victoria. También creo que por doquier aparece malestar social, político y cultural para enfrentar las hegemonías a las que me referí al principio, particularmente esas 5, pero también muchas otras a nivel local, a nivel regional. Afortunadamente también a lo largo y ancho, particularmente de América Latina, que es donde más he estado, hemos podido constatar la construcción de refugios, redes, espacios, signos, símbolos alternativos y esperanzadores. No está desactivada, todo lo contrario. Me parece que en cada país, en cada región, en cada localidad, siempre hay un conjunto de personas, hombres, mujeres, transgénero, etcétera, que están haciendo muchos aportes en clave disruptivo, en clave contrahegemónico, en clave alternativa, en clave de no sumarse al consenso hegemónico. Hay en muchos lados, en todos lados. Me parece importante seguir recuperando el papado de Francisco como un liderazgo disruptor. Particularmente me he encontrado en América Latina ejemplos de movimientos sociales surgidos a partir de Laudato Si, lo cual me parece muy interesante. Y también creo que en algunas partes también ha pegado muy bien tanto el Pacto Educativo Global como la encíclica Fratelli Tutti. Son, me parece, eh, apuestas que Francisco ha tenido para que este mundo no siga como está, y creo que son apuestas seguidas por algunos actores sociales, políticos, eclesiales, educativos, que ahí están afortunadamente haciendo camino, a pesar naturalmente de las propias contradicciones, tanto del papado como del propio Francisco, que obviamente las tiene. Creo que quizás algo de lo que podríamos decir que ha pasado este tiempo y este tipo pandémico es la emancipación cada vez más clara, cada vez más contundente, tanto de la mujer como de los jóvenes. Así lo podemos ver en el mundo desarrollado a partir de una adolescente sueca que apela y que interpela a las élites políticas para ponerse de acuerdo en torno a los acuerdos de París y las políticas contra el cambio climático, como fue Greta en su momento, esta adolescente y otros, pero también en Chile y también en muchas partes de América Latina, mujeres y jóvenes apelan a distintas agendas que van haciendo cambios, me parecen muy importantes y muy relevantes con respecto a lo que supone una suerte de sociedad que aparentemente no quiere cambiar. Y creo que la migración que nos ha tocado ver, que nos ha tocado vivir, que nos tocará vivir durante mucho tiempo, me parece que es un desafío al hábitus global que tenemos. La migración seguirá interpelándonos, es una manera de decir que el mundo no está bien, que el mundo es desigual, que el mundo es violento, que el mundo y estas hegemonías tienen a muchos perdedores, y estos perdedores nos están diciendo con sus recorridos, particularmente en el norte del continente, o los venezolanos, que seguramente Pablo Bonavía ve en Uruguay, o muchos otros en Argentina, en Chile. Estas migraciones nos están diciendo lo mal que está organizado el mundo, la pésima distribución de la riqueza que tiene, o también los distintas condiciones que hay en nuestros países que provocan que la gente se tenga que ir a otro lado para buscar mejores horizontes. La migración es el desafío al hábitus global. Pienso que la pandemia tiene muchas reflexiones, pienso que estos casi 2 años que vamos a cumplir con esta pandemia, pues tiene múltiples interpretaciones, pero yo me referiré solo a algunas de ellas. Por ejemplo, Oxfam nos está diciendo que la riqueza de los multimillonarios en nuestro continente latinoamericano, que es el más desigual del mundo, aumentó en un 52% desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
mientras que los pobres han estado más expuestos a las muertes por el COVID-19. Recomendable, naturalmente, este informe de hace unos días, hace unos cuantos días, de Oxfam, que se llama Las desigualdades matan. Un informe, como siempre, muy puntual de Oxfam. Dice Oxfam que entre marzo del 2020 y noviembre del 2021, según el documento anterior, la riqueza de los más acaudalados en América Latina y el Caribe aumentó en 97,000 millones de dólares, un 52%. Es muy impresionante ver que efectivamente los más ricos de América Latina, pues la pandemia les ha venido muy bien, más que bien, resultado de este agudo proceso de desigualdad que tenemos en el continente, obviamente no de ayer, sino de hace mucho tiempo. Siguiendo con esta realidad pandémica, podríamos decir que América Latina es la región más afectada por la pandemia porque pese a que tiene el 8.4% de la población mundial, ha puesto el 30% de los muertos. Es decir, tenemos 1,5 millones de personas que han fallecido y eso significa el 30% de las muertes globales, como para pensar. Eso significa que los sistemas de protección de América Latina son más débiles que los de la mayoría o los del resto del mundo. Naturalmente, uno de los efectos del neoliberalismo en América Latina fue desatender la salud pública, como ya todos sabemos. Ahora bien, otro escenario también muy importante para nuestro continente es que la prolongación de la pandemia y la incertidumbre que siguen generando han hundido las previsiones de recuperación del empleo para este año 2022, para el cual se proyecta una reducción de 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con respecto al último trimestre de 2019, lo que duplica el déficit de horas trabajadas pronosticadas por la Organización Internacional del Trabajo. El desempleo mundial se mantendrá por encima de los niveles anteriores al coronavirus. Hasta 2023 plantea la OIT como mínimo. Actualmente hay 207 millones de personas desempleadas en el mundo frente a 186 en 2019. No cabe duda, si algo tiene este COVID o esta pandemia, pues es desgraciadamente la destrucción de empleos, algo que es pues quizás el principal generador de riqueza en el mundo. Algo que me parece muy importante es que en México, particularmente, el COVID-19 ha pegado más por las comorbilidades. Y un estudio de la UNAM nos diría que en México las muertes se han debido básicamente por estas comorbilidades. Un 43% de las víctimas padecían hipertensión, un 37% diabetes, un 25% obesidad y un 8% tabaquismo. Es decir, nuestros hábitos cotidianos en relación con nuestros placeres, particularmente la comida y la bebida, es lo que ha detonado este tipo de condición de lo que llamamos en México las famosas comorbilidades o también las enfermedades crónicas que han hecho clic con el coronavirus. El coronavirus no ha hecho más que desnudar una manera de comer y de beber en los últimos 40 años que ha presentado condiciones muy lamentables de salud, en particular de los mexicanos y mexicanas. Así que creo que estos datos nos dan simplemente una fotografía de lo mucho que hay que hacer a nivel, insisto, de lo que comemos y de lo que bebemos y de nuestros hábitos cotidianos. Ahora bien, todos estos elementos son globales y locales. Todos estos procesos los vivimos fuera de México, pero también en México, como ya había advertido. Y particularmente para nuestro país, solo agrego algunos elementos que suponen una mirada en torno a lo que está suponiendo este gobierno, ya autodenominado de la Cuarta Transformación, y que me parece
siempre complicado en medio de la polarización, porque en medio de la polarización también hay muchos analistas, politólogos que han decidido ponerse de un lado de la polarización y poder plantear ya sea que todo está bien o ya sea que todo está mal. Siempre difícil caminar en medio, porque caminar en medio supone no alinearnos a ninguno de los dos bandos y evidentemente alguno de los dos bandos siempre está deseando que haya un análisis que los favorezca en alguna de las interpretaciones. Como ustedes saben, yo no soy ni pro AMLO ni anti AMLO, básicamente creo que lo que toca es, con mucho discernimiento, apelar a una perspectiva que no nos ponga en una diada que analíticamente hablando o epistemológicamente hablando no se sostiene, porque la realidad no es blanco y negro. En ese sentido, a 3 años del gobierno de López Obrador, cumplido el 1 de diciembre pasado, aprecio que hay algunos avances, varios retrocesos, algunas pistas positivas, otras pistas bastante negativas. Pienso que ha sido muy bueno el aumento a los salarios mínimos, que desde el año 2018, 2019, 20, 21 y 22 son 4 años consecutivos en eneros de aumentos a los salarios mínimos, lo cual han dejado a México aquel lugar que aparecía a finales del siglo X, a finales del año 2018, como el país de América Latina con el más bajo salario mínimo. Y en ese sentido, pues ha habido un aumento muy importante, lo que ha implicado también una reducción importante en la brecha salarial. También, naturalmente, ha habido una expansión muy amplia de políticas sociales, lo que ha implicado que 9 de cada 10 mexicanos con menos de 4 salarios mínimos tengan un apoyo, lo cual en tiempos de pandemia, sobre todo los más vulnerables, tienen algo de ello, y que tiene que ver con lo que algunos denominan una suerte de renta básica universal, que aunque esto tiene que ver con otro tipo de políticas, apela básicamente a eso. También, como he planteado en otro momento, me parece interesante haber dejado Los Pinos y el refugio presidencial, porque es básicamente lo que había ocurrido con los presidentes anteriores. Por eso para mí va a ser muy interesante ver a quien releve a López Obrador en 2024, si va a tener capacidad para regresar a Los Pinos. Me parece muy difícil, por cuanto que este es un presidente a ras de tierra, que básicamente se arriesga a que lo interpelen, a que lo critiquen o lo escupan en el avión o en el aeropuerto, etcétera. Es decir, en donde finalmente hace la vida este presidente. Me parece muy relevante que ha hecho política fiscal a grandes contribuyentes, lo que no ocurría con los anteriores gobiernos. Los anteriores gobiernos simplemente a partir del financiamiento de campañas o de otro tipo de compromisos o de negocios, pues no les cobraban impuestos a los grandes contribuyentes y pues naturalmente están muy enojados por esta razón. Y también en algunos casos este gobierno ha separado el poder político del poder económico y ha destruido algunos negocios muy importantes que tenían ciertas élites políticas con algunos empresarios, por ejemplo, el aeropuerto que se canceló y otros negocios. Ahora bien, retrocesos en estos 3 años, aprecio que básicamente tiene que ver con la militarización de la vida pública, el excesivo peso que este gobierno le ha dado al ejército, no solamente con el tema de la seguridad pública, no solamente con el tema de la militarización de la Guardia Nacional, sino también de poder darles la gestión de muchos campos, como los puertos, como las aduanas, como la propia construcción del aeropuerto nuevo que va a haber ahora en Santa Lucía, entre otras muchas cosas. Entonces, se le ha dado mucho poder a una entidad del Estado mexicano que constitucionalmente tiene reservado la protección del país, la seguridad nacional y no precisamente todos estos otros campos en los cuales se les ha implicado. También es un retroceso muy importante la opacidad en las licitaciones y las compras públicas. Es un gobierno que no le ha interesado la transparencia
y la rendición de cuentas. También a estos 3 años de la 4T, la violencia no solamente no se ha detenido, sino que ha aumentado, particularmente aquellas versiones que tienen que ver con la extorsión, con el tráfico de personas, con la desaparición de personas. La violencia expansiva es lo que se ha vivido en este primer trienio de la 4T. También me parece un retroceso fundamental en la vida política de México, la polarización desde las mañaneras. Para mí la polarización, como lo he planteado en otros momentos, es el envenenamiento de la vida pública. Y también un retroceso importante es la tendencia a acotar contrapesos, sean medios de comunicación críticos o sean órganos autónomos del Estado también críticos. Me parecen los retrocesos más relevantes, seguramente hay muchos más, naturalmente, pero creo que son los que más he recuperado. En ese sentido, podríamos decir, para ir a otros campos públicos, me parece bien la investigación que se hizo en torno a los desaparecidos de Ayotzinapa, porque contrapuso la verdad histórica que hizo Peña Nieto en torno a ello. También me pareció muy importante crear esta comisión que se hizo en Gobernación, particularmente con Alejandro Encinas, para investigar la guerra sucia de los 70s en torno a los desaparecidos, sobre todo en la época de Luis Echeverría, a propósito de este expresidente que cumplió el pasado lunes 100 años, ayer que cumplió 100 años Luis Echeverría, y que, como bien diría mi madre, pues hierba mala nunca muere, pues ahí está Luis Echeverría, más vivo que nunca. 100 años ayer, pues en su sexenio es cuando se hizo esta guerra sucia y que se ha creado esta comisión para investigar los desaparecidos y desaparecidas de esa época. Me parece que es un buen avance, pero muy mal, pésimo, que se sigue asesinando periodistas. Ayer el último, los defensores de derechos humanos, sobre todo los ambientales, los ambientalistas, no han cambiado su vulnerabilidad, siguen siendo desgraciadamente asesinados, acosados, y los desaparecidos siguen siendo miles en todo el país. También como parte de lo que ha ocurrido en este ya primer trienio de la 4T. La economía particularmente ha presentado una escalada inflacionaria, sobre todo el año pasado. No habíamos tenido tanta inflación, derivada también, evidentemente, de la escasez de alimentos en todo el mundo. También Estados Unidos y otros países de Europa tienen inflación como la nuestra, muy alta, porque se ha especulado mucho con los alimentos y porque las cadenas de suministros, evidentemente, pues están siendo afectadas por el COVID. La economía mexicana está estancada en unos sectores, pero también sobresale en otros. Es muy heterogéneo este tema. En clave de violencia, que es lo que desgraciadamente tenemos en el país, hay un informe del Pentágono de Estados Unidos que arroja básicamente esta fotografía. Ellos asumen que hay dos grandes cárteles en México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, los dos grandes cárteles, que hay 7 u 8 organizaciones criminales de alto impacto y unos 100 grupos menores de la delincuencia organizada no menos peligrosos. Estos 100 grupos menores de la delincuencia organizada son básicamente los que nos generan mucha violencia en todo el país. 100 grupos, ¿verdad? Y por eso lo más lamentable es que el Estado mexicano no tenga capacidad para, ya no digamos desaparecer a estos grupos de la violencia, sino más bien detenerlos o eliminar, digamos, su gran impacto en la violencia. No parece que así sea. Ahora bien, ¿qué pasa con las alternativas a la 4T? Pues la oposición a la 4T en este primer trienio ha estado dirigida básicamente por una parte de la oligarquía desplazada, grupos empresariales muy importantes y muy poderosos, que con el PRI y con el PAN tenían mucho poder, que ahora no tienen, y que básicamente son los que están organizando la oposición, especialmente parece que tienen a su servicio la alianza PRI-PAN-PRD, sobre todo lo que ocurrió con las elecciones pasadas en junio, y particularmente es lo que hasta ahora han podido hacer.
Derivado también de esta polarización, ha creado y ha crecido en México algo que no estaba o estaba muy en los márgenes de nuestra vida política, que es la ultraderecha. Es decir, expresiones políticas y sociales muy en consonancia con esta plataforma política que se llama Vox en España y que está teniendo o queriendo tener presencia en América Latina, que estuvo en México hace algunos meses y que particularmente ha tenido cada vez más aumento y crecimiento. Esta ultraderecha tiene distintas ramificaciones, pero una de ellas es lo que se conoce como afirmar los no derechos. Es decir, particularmente estarían en contra de los avances en términos de política de género, de transgénero o en torno a los derechos de las mujeres ganados, entre otros muchos. Entonces, claramente las diversidades, las minorías sexuales, las minorías de género, etcétera, no les parecen a estos grupos, más bien estarían tratando de regresar pues al país que decíamos del patriarcado absoluto o de la mujer en su casa, etcétera, etcétera, como ya pasa en estas narrativas, particularmente en España. Y finalmente, aprecio que vivimos una emergencia educativa con la deserción escolar, sobre todo de niñas y adolescentes, al tiempo que el crimen organizado está a un clic de los niños y adolescentes que hoy están horas, muchas horas en Internet y redes sociales derivado de esta pandemia que no termina por consolidar la presencialidad escolar y que al seguir en línea pues están los chicos y los adolescentes a un clic del crimen organizado que se ha volcado naturalmente a estas nuevas presencias digitales, muy consolidadas desgraciadamente. Algunos escenarios 2022 para México particularmente, pues tenemos en abril, ya el INE está confirmando que tiene las condiciones para que se haga la revocación del mandato de López Obrador. Como se sabe, es una figura nueva, constitucional, es una figura que en otros países tiene otras denominaciones, el impeachment, y que a mi juicio, bien llevado, bien conducido y bien interpretado, es una figura positiva porque permite a las personas, permite a los ciudadanos acotar el tiempo de un presidente cuando se considera que ese presidente no es el más apto a juzgar por la mayoría. Si eso hubiera pasado con Peña Nieto, por ejemplo, pues Peña Nieto no hubiera llegado a los 6 años, por ejemplo. Entonces, la revocación del mandato, desgraciadamente, en tiempos de polarización, pues tiene muchos manoseos, muchas interpretaciones, pero a mi juicio es una figura que recupera otras figuras constitucionales de muchas partes del mundo. Se va a llevar a cabo finalmente en abril y a pesar de este rifirrafe que hay entre presidencia y el INE, finalmente sí creo que tendremos oportunidad de presentar nuestra posición frente a López Obrador. Si sigue o no sigue, dependerá de quienes vayan a la urna en abril. También tendremos en junio elecciones para renovar 6 gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Estados, algunos de ellos muy complicados, pero particularmente llamó la atención el caso de Hidalgo, porque Hidalgo es uno de los estados en los cuales el PRI no ha perdido desde 1929. Es decir, si Hidalgo gana el PRI, que está en alianza con el PAN, con una candidata del PRI, si ahora en junio llega a ganar el PRI Hidalgo, significaría que este estado estaría gobernado durante 100 años por el PRI. Esa es la característica particular de este estado. Ya Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas han vivido alternancias, pero no Hidalgo. Así que por eso, para el caso particular de este estado, pues sí es de llamar la curiosidad de que si gana el PRI, pues estaría gobernando 100 años este estado, ¿verdad? Interesante. Obviamente también está, como ustedes saben, en estos días está la discusión sobre la reforma eléctrica, que le regresaría a la Comisión Federal de Electricidad el papel preponderante
de generar electricidad. Es una reforma que está presentando el gobierno para echar para atrás las reformas que hizo Peña Nieto en este tema, acotar el papel de los privados, tanto nacionales como extranjeros, y en estos días está habiendo parlamento abierto en el Congreso de la Unión sobre esta reforma eléctrica. Se necesita mayoría calificada, es decir, para cambiar la Constitución. Morena no tiene, junto con sus aliados, esto, así que requeriría también algunos votos, requeriría al PRI y o al PAN para hacer esto. El PAN naturalmente no lo va a tener, probablemente ahí tendría que negociar con el PRI. Y finalmente, como decía en su momento, asistimos a la consolidación de las movilidades humanas, flujos migratorios por razones económicas, de violencia y cambio climático, siendo México territorio estratégico para ello. Y por eso creo que todo lo que podamos hacer en clave de apoyo, ayuda a los migrantes, todo lo que podamos hacer, pues me parece muy importante. Aquí nosotros en el norte, particularmente en la Ibero Torreón, sostenemos una casa de migrantes que llamamos Casa de Día, y como nosotros estamos en una de las 3 rutas para Estados Unidos es la nuestra, es la más segura, y por eso por aquí pasan muchos migrantes de todo tipo, y por eso pues seguramente alguna vez apelaremos a alguna campaña de apoyo, porque pues por aquí están pasando muchos haitianos, sobre todo es esta condición, venezolanos cada vez más, familias completas con bebés y niños, en fin, lo que ya todos sabemos. Ahora nuestra Ibero, junto con la parroquia jesuita de San Judas, sostenemos esta casa de migrantes y pues nos parece muy relevante y muy importante esta pulsión que el Papa ha planteado de atender al herido del camino, como nunca antes. Voy concluyendo, voy terminando. Pienso que con todo y todo, hoy aprecio que hay 10 esperanzas movilizadas. Pienso que estas esperanzas movilizadas están en diferentes terrenos. Las he visto, las he constatado, las apunto, y si ustedes tuvieran más, pues ojalá valdría mucho la pena presentarlas. Pienso que son las siguientes: las redes que trabajan contra la trata de personas, los múltiples refugios para atender, recuperar migrantes, la organización civil popular para echar al crimen organizado de sus territorios, que lo hemos visto, las organizaciones civiles que hacen presión pública, construyen agenda pública, se profesionalizan en ámbitos de política pública, hay muchos de ellos. Los jóvenes que crean apps, aplicaciones digitales, tecnológicas, para vivir bien, para bien vivir, para bien convivir, para tener ciudades humanas. Aquí hay muchos aportes de parte de ellos. Considero que el recorrido de aprendizaje situado en México y América Latina, que moviliza una mística para ser profesor y para transformar la educación y transformar la realidad, me parece que ha sido muy, muy padre. También creo que hay espacios para formar a padres de familia y enfrentar el filiarcado, que me parece que ha sido muy relevante porque somos las familias las que hemos soportado la contención de la cuarentena, y creo que aquí se ha puesto de mucha relevancia la importancia para formar a las familias. También creo que en torno a las iniciativas verdes, la revolución de las 3 R's, los huertos urbanos, escolares, universitarios, todo el paradigma de la sostenibilidad, creo que ahí va caminando, por supuesto, como siempre, con muchos obstáculos, pero afortunadamente en muchos lugares tiene muchos rostros y tiene muchas acciones. Afortunadamente también hay proyectos postpetróleo, la economía social, el comercio justo, el regreso a la naturaleza. Y finalmente, aprecio que en muchas partes de América Latina hay una recuperación muy importante cada vez más de la espiritualidad cristiana para ser y estar, para humanizar y para humanizarnos. Creo que va ganando terreno, me parece, la posibilidad de ser menos religiosos y más espirituales, sobre todo en este campo de la cristiandad situada, o lo que podríamos llamar también el eje de fe y justicia. Como decía al principio,
Aquí tienen ustedes nuestra página web www.aprendizajesintodo.com, que sigue siendo nuestro proyecto para iluminar la realidad con la educación, insisto, educación institucional o educación popular. Me gustaría concluir, si me permiten, con un poema que me gusta mucho, que me gustó mucho. Déjenme ver si puedo hacerlo. Espero que se pueda ver. ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Se ve. Sí se ve. Muchas gracias. Me gustaría concluir esta intervención con un poema de un jesuita que me ha gustado mucho cómo se dirige en torno a la reflexión con poemas. Olaizola, un jesuita muy querido, en esta aplicación también, que espero que cada vez más las personas la usen, Rezando Voy, porque me parece una aplicación padrísima. Este poema es del domingo pasado y apelo a que las hegemonías, las malas noticias, esta hipercomunicación que nos apelaba Byung-Chul Han, la podamos responder de esta manera. A propósito de este poema de Olaizola, que se llama Caná, a propósito del milagro del agua en vino. Haced lo que Él os diga, y convertiréis el pozo gris en puerta de color, el rescoldo en hoguera, el balbuceo en canto, la borrasca en fiesta. Haced lo que Él os diga, o mejor aún, lo que Él haga. No os conforméis con el sí de los borregos, el quizás de los vacilantes, o el no de los descontentos. Vuestro sí ha de ser pasión, vuestra duda, compromiso, vuestra negación, profecía. Llenad con agua las tinas que han de saciar la sed de este mundo desquiciado, que se convierte en vino de locura para los aburridos, cordura para los exaltados, seguridad para los afligidos, vacilación para los arrogantes. Brindaremos al fin en la mesa de todos, que el mismo Dios prepara desde que encendió la luz por vez primera. José María Olaizola. Pues con este poema quiero desearles a todos esto para este año 2022, que llenemos las tinas y que podamos saciar la sed en donde nos toca, con lo que veamos en términos de aridez, de hambre, de frío. Pues un abrazo para todos con cariño, que no perdamos la esperanza de poder tener una palabra esperanzadora.